significa teología histórica? Sencillamente la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, y eso es lo que vamos a empezar a meditar, es lo que vamos a empezar a aprender a partir de hoy, si Dios quiere, en este curso, en esta nueva materia que van a empezar a ver conmigo, queridos hermanos. Quiero decirles que este libro fue hecho por varios pastores, varios hermanos, varios comentaristas y teólogos, entre ellos su servidor, y es el libro que usan todas las iglesias de la gracia, y es el libro que también se usa en el seminario. Por eso, si ustedes lo ven, dice Seminario Bíblico Palabra de Gracia. ¿Por qué? Porque tomamos los libros de historia, no solamente, los libros de historia de la iglesia, no solamente los cristianos, sino también los seculares. Hay muchos libros seculares que hablan de la historia de la iglesia y nosotros no lo sabemos. Muchos libros de historia universal que hablan de la iglesia cristiana y no los conocemos, no lo sabemos. De tal manera que un grupo de hermanos, ¿verdad? Buenos hermanos, buenos teólogos, no sé por qué me invitaron a mí, pero formamos este material para poder exponerlo a las congregaciones. No se lo puedo pasar, hermanos, si alguien quería pedírmelo, porque es exclusivamente de los maestros de palabra de gracia, es el libro de notas de los maestros. Les voy a recomendar algunos libros que ustedes pueden adquirir, ¿verdad? No bajen libros en internet, ya me regañaron, ¿verdad? Ya me regañaron por promover la piratería. Entonces, sí, hermanos, vamos a ver la manera de poder conseguirlos a muy bajo precio, bastante bajo precio, pero sí no los descarguen de internet, hermanos, ¿verdad? Hay un tema que en algún momento les predicaré. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar a definir esto. Vamos a empezar por la definición de teología histórica. Vamos a empezar por la definición de la historia de la iglesia. Por ahí tenemos que empezar. Miren, cuando hablamos de la historia de la iglesia nos referimos específicamente a los acontecimientos que han ocurrido en todo el mundo a través de la intervención del Espíritu Santo en las personas de todas las edades después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, estaba preparando todo para la intervención del Espíritu Santo y la inauguración de lo que el Señor mismo anuncia en Mateo capítulo 16, que sería su iglesia. Cristo dejó a hombres que continuarían la obra que él inició. Si ustedes recuerdan, Mateo capítulo 28 dice: vayan y hagan discípulos. En Juan dice: ustedes harán mayores obras que yo. Y algunos interpretan que ahí se refiere a mayores milagros, que ahí se refiere a mayores manifestaciones. No, cuando Jesús dice ustedes harán mayores obras que yo, se está refiriendo a la obra del evangelismo a través de la iglesia. ¿Por qué mayores obras que él? Porque su ministerio de él terrenal duró 3 años. Todos estamos conscientes de eso. La etapa de la iglesia lleva 2000 años. De tal manera que la obra de la iglesia iba a ser más extensa que la de nuestro Señor Jesucristo. La providencia de Dios es el trabajo continuo de Él, por medio del cual controla todas las cosas, incluyendo el tiempo, la historia, el espacio, etc. ¿Cómo se le llama a este trabajo de Dios que incluye el cuidado de Dios en el tiempo, la historia, en el espacio? ¿Cómo se llama eso? Ya se los enseñé. ¿Alguien ya lo dijo? No. Providencia de Dios, o la providencia divina, ¿verdad? En todo el universo, queridos hermanos, de ese modo con certeza, Dios trae el cumplimiento de su sabio plan con mucho celo. La historia del cristianismo es la historia de los hechos del Espíritu Santo entre los hombres que nos han precedido en la fe. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar, queridos hermanos, la historia. ¿A alguien le gusta la historia? ¿Sí? Bueno, aquí les va a empezar a gustar a los que no les gusta. Vamos a estudiar, queridos hermanos, desde la etapa apostólica. ¿Qué entendemos por etapa apostólica?
la etapa de los apóstoles hasta la época actual. Vamos a estudiar todo este tiempo de historia, queridos hermanos, y va a ser muy fascinante, les va a encantar, les va a gustar mucho. Y aquellos que decimos, híjole, es que a mí como que la historia no, van a ver que les va a despertar un interés muy importante. La pregunta, queridos hermanos, que hay que hacer es: ¿por qué? ¿Por qué estudiar historia? O sea, ¿por qué debo de aprender la historia de la iglesia? Es que el pastor ya nos quiere llenar de información nada más, o nos quiere llenar de fechas y de nombres. O sea, ¿por qué necesito estudiar la historia? Voy a contestar esa segunda pregunta. Porque es necesario un conocimiento de ella para tener un entendimiento del estado actual del cristianismo. O sea, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué la iglesia de hoy en día, siglo XXI, año 2022, está en estas condiciones? Es consecuencia de la historia de la iglesia anterior. De tal manera que hay un dicho, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. De tal manera que la iglesia cristiana ha caído una y otra vez en los mismos errores. ¿Por qué? Porque no conoce de la historia. Y al no conocer de la historia, pues no ha aprendido de la historia. La historia explica el presente, coloca las cosas en su contexto, porque forma un eslabón importante entre las escrituras y la teología práctica, y uno aprende cómo la palabra de Dios ha sido obedecida o desobedecida. Y ustedes se van a dar cuenta, queridos hermanos, que a veces nosotros decimos, ay, esos católicos bien desobedientes, bien tradicionales. Pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Que nosotros somos más desobedientes tradicionales que ellos. ¿Cómo lo vamos a ver? En la historia. También porque nos sirve como una herramienta práctica para pastores, maestros, evangelistas, misioneros, etcétera, que nos ayuda a entender, queridos hermanos, y hablar de manera informada acerca de asuntos teológicos y doctrinas tales como el calvinismo, el pelagianismo, los agustinos, los aquinianos. No los apunten, se los voy a ir enseñando poco a poco. Perdón, nada más les estoy dando una introducción rápida. Los aquinianos, los arminianos, los montantes, los arrianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos grupos que hoy en día tienen iglesias cristianas. Por ejemplo, muchos de estos grupos hoy en día se llaman iglesia cristiana, iglesia evangélica, iglesia protestante. Y son de estos grupos de donde nacen todas las denominaciones que hoy en día conocemos como pentecosteses, adventistas, mormones, testigos de Jehová, presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. También nos ayuda a entender la importancia del bautismo, la iglesia local, la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también conocer, como les estaba diciendo, denominaciones y movimientos de iglesia que se relacionan a asuntos históricos. ¿Por qué? Porque el principio de la historia, queridos hermanos, porque el principio de la historia de la humanidad es Dios. O sea, el principio de nuestra historia es Dios. O sea, nosotros no venimos de ningún grupo político, nosotros no venimos de ninguna nación, no. El originador de la historia del hombre, ¿quién es? Dios. De tal manera que la misma escritura nos demanda, escuchen, a no olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho. Vamos a Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46. Isaías 46. Isaías 46, versículos 9 y 10, y síganme ahí con su vista.
Isaías 46, versículos 9 y 10. Nada más síganme con su vista. Dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Acuérdense de las cosas pasadas. ¿Por qué Dios le está incitando al pueblo de Israel a que se acuerde de lo que vivieron en el pasado? ¿Por qué era importante para Israel acordarse de su historia? Para que no regresaran a los mismos caminos, ¿verdad? Y eso es lo mismo para nosotros. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia es nuestra historia. Y alguien va a decir, bueno, yo tengo pocos años en el cristianismo, tengo pocos años en la iglesia. Bueno, pero desde el primer día que tú entraste en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, desde ese momento te convertiste en parte de la iglesia, de tal manera que la historia de la iglesia pasó a ser parte de tu propia historia. Por eso es importante que estudiemos esto. Por eso es importante. Además, queridos hermanos, porque ustedes han escuchado que yo digo, yo soy adenominacional. ¿Qué significa eso? Que no tengo una denominación, y de hecho he platicado con algunos de ustedes, ¿no? Que tienen todavía alguna postura en cuanto a ser bautista o otra denominación, y el argumento que usan es que debemos de tener identidad. Pues nuestra identidad es Cristo. Bueno, es que tenemos que tener apellido. Pues mi apellido es Velázquez Márquez. O sea, y tenemos esa confusión. ¿Por qué? Porque en nuestro crecimiento se nos enseñó que nuestra identidad cristiana la define una denominación. Quiero decirles que eso es lo más antibíblico que existe. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Estudiando la historia de la iglesia. Y ahí nos va a marcar dónde nacen los bautistas, dónde nacen los metodistas, dónde nacen los adventistas, dónde nacen presbiterianos, dónde nacen pentecosteses, donde nacen carismáticos, donde nacen testigos de Jehová, donde nacen los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes se van a dar cuenta, queridos hermanos, que desde la era apostólica hasta el 1600 después de Cristo no existe ninguna denominación. Ninguna. Solamente un grupo de estudiantes muy buenos de la Biblia, llamados los puritanos, que no era una denominación, hicieron un grupo llamado la Comunidad de los Santos, y a ese grupo de Comunidad de los Santos, hermanos, si hay alguien aquí bautista aguerrido, le va a doler mucho, a ese grupo de estudiantes de la Biblia se les llamaba metodistas. Aunque nos duela, no existían otras cosas más que los metodistas, pero no les llamaban metodistas por ser una denominación, les llamaban metodistas por el método de estudiar y enseñar la Biblia. ¿Quién era metodistas? John Owen, Jonathan Edwards, Charles y John Wesley, etcétera, etcétera. Y así les llamaban los metodistas, por su método de estudio y de enseñanza, que eran muy metódicos, muy exactos al estudiar las escrituras. Era el único grupo que existía. Sin embargo, ellos no se llamaban metodistas a sí mismos. Ellos se llamaban la Comunidad de los Santos. Y este es un asunto bíblico. 1 Corintios 1, Efesios capítulo 1, Filipenses capítulo 1. ¿Por qué? Porque Pablo le escribía a los santos. Por eso se llamaban la Comunidad de los Santos.
Comunidad por ser un grupo, por ser un solo cuerpo. Comunidad viene de la palabra común. Tenían un mismo pensamiento, una misma doctrina. Por eso era común. ¿Sí me explico? Tenían la misma doctrina. Por eso se denominaban así, hermanos. Pero eso fue hasta el 1600 y antes. No existía nada. ¿Sale? El único movimiento que existió antes del 1600, en el 1517 al 1521, que se instituyen las 5 solas, era el movimiento de la Reforma. Nada más. Pero ¿saben qué? Ni Lutero, ni Calvino, ni Knox, ni Savonarola, ni Ferrer, ninguno de ellos decían: yo soy reformado, yo soy reformador. ¿No? Ellos decían: soy cristiano. Y antes del 1517 y el 1521 no existía ningún movimiento de la Iglesia de Cristo. Solamente un movimiento de la falsa Iglesia de Cristo. ¿Cómo se le denomina? Catolicismo romano. Fuera de ellos, todos los demás grupos que existían se les denominaba protestantes. Nada más. Ahora, ¿por qué les estoy dando esta introducción? Porque de aquí venimos, hermanos. De aquí venimos. ¿Sí? De ahí venimos todos. Ahora, lo que vamos a hacer es: ¿qué pasó antes de todo esto? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo 34 años, ¿no? En unos meses 35 ya. Bueno. Pero para que yo tenga 34 años, primero tuve que nacer, ¿correcto? Y para que yo naciera, tenían que existir 2 seres humanos, hombre y mujer, llamados papá y mamá. Que a su vez, para que ellos existieran, tuvo que haber papá y mamá. Y así sucesivamente hasta el inicio de la humanidad. De tal manera que yo tengo una historia. ¿Cómo se le llama a eso en las escuelas primarias, secundarias? En la preparatoria ya no lo ven. ¿Cómo se le llama a eso? Que de hecho hasta se los dejan a los niños y tienen que hacer ahí un dibujito. Árbol genealógico. La historia de la iglesia te marca el árbol genealógico de la iglesia. Por eso es importante estudiarlas. Por eso es importante estudiar la historia y saber todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque así como somos movidos por la historia de la verdad, también somos advertidos y engañados por la historia del error. ¿Sí me explico? De tal manera que si tú platicas con un testigo de Jehová, te va a decir: nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo porque nosotros existimos primero. No es cierto, ustedes existieron hasta el 1900. Y antes del 1900 no existían los testigos de Jehová. Y ni siquiera eran testigos de Jehová, eran los estudiantes universales de la Biblia. Así se llamaba. Si platicas con un mormón, te va a decir: no, nosotros somos la verdadera historia, la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos la primera en nacer. No es cierto. No es cierto. Ustedes nacieron al final del 1900, del 1800 y el 1900, cuando a Joseph Smith, no quiero pisarle callos a nadie, Joseph Smith, que era bautista, hijo de un pastor bautista, se le bota la canica y dice que se le apareció el ángel Moroni y le dio una nueva revelación y forma la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Si tú platicas con un pentecostés, te va a decir: nosotros somos la verdadera. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos primero. No es cierto. Y así cada denominación. Igual lo mismo los reformados. Tú platicas con un reformado, te va a decir: nosotros somos los verdaderos porque nacimos primero. No es cierto, ustedes nacieron hasta 1521. Antes de eso, ¿qué existía? Es lo que tenemos que estudiar, hermanos, para que ustedes puedan comprender por qué les digo: hermanos, en esta iglesia no hay denominación. En esta iglesia somos cristianos bíblicos.
tu apellido y tu identidad. No, tu identidad es Cristo y tu apellido es con el que te registraron en el registro, valga la redundancia, en el registro civil. Punto. Punto, O sea, si alguien estaba pensando todavía que aquí afuera iba a haber iglesia y después de iglesia iba a decir Pentecostés, Reformada, Metodista, olvídenlo, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Al menos que ustedes mismos me saquen la patada si alguien dice, no, vamos a hacer esto, pues órale. De tal manera que en una ocasión platicando con mi querido Armando, estábamos bromeando, mi querido Armando decía, nosotros los bautistas, y yo le dije, ¿cómo? No, pero estábamos bromeando, ¿no? Me estaba haciendo enojar, de hecho. Entonces, no traigo nada contra mis queridos hermanos bautistas, no traigo nada contra mis queridos hermanos reformados, ni contra los pentecosteses, no, sino simplemente no concuerdo en algo que la Biblia no enseña. ¿Sí me explico? Les voy a enseñar el gran problema de por qué no voy a poner un apellido acá afuera. A ver, nosotros, todos nosotros o la gran mayoría, venimos de iglesias bautistas, eso está claro, ¿verdad? Somos bautistas. Pero hay un problema. A menos que ustedes se regresen a sus iglesias, tienen un problema conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes vienen de un gobierno congregacional. La iglesia manda, la iglesia gobierna. Pero la Biblia enseña que el gobierno, ¿quién lo lleva? De tal manera que aquí ya no nos podemos llamar bautistas porque ya no llevamos un gobierno congregacional. Y alguien me preguntaba en alguna ocasión, entonces somos reformados. A ver, vamos a ver si es cierto. Reformados. ¿Somos reformados, hermanos? No, porque ¿qué creen? Que los reformados no creen en el rapto ni en el milenio. ¿Aquí creemos en el rapto y en el milenio? Claro, por supuesto que sí. Y si alguien me dice, no, yo no se preocupe, al final de la clase y después del culto nos podemos quedar a debatir unas 2 horas, no tengo problema. El punto es, hermanos, que si no estoy aquí y no estoy acá, entonces ¿qué soy? ¿Se dan cuenta el problema de los apellidos eclesiales? No soy. Algunos dicen, bueno, eres bautista reformado, ¿qué crees? ¿Menos? No, ¿por qué? Lo voy a ejemplificar de esta manera. Mi nombre es, mis apellidos son Velázquez Márquez, ¿correcto? ¿Qué pasa si un día yo llego y le digo a mi mamá enfrente de mi papá está sentado al lado de ella, y yo llego y le digo a mi mamá, mamá, ya me enteré que mi verdadero apellido es Hernández? ¿Cómo va a contestar mi papá? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que Hernández? Yo lo bauticé como Velázquez, es mi hijo. ¿Me explico? De tal manera que no puedo tener otros apellidos que los que mis padres naturales me han puesto, ¿correcto? De tal manera que mi identidad no está en una denominación. ¿Por qué? Porque la iglesia no surge por ninguna denominación. La iglesia surge ¿por quién, hermanos? De tal manera que a los discípulos verdaderos de Cristo, ¿cómo se les llama? Cristianos, nada más. Nada más. Nada más, nada más, nada más. El problema, hermanos, es que en nuestra actualidad el término cristiano es muy general. Y eso eso, el problema surge en ¿dónde creen? En la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día tú platicas con un mormón, te dice, yo soy cristiano. De hecho, ya hasta islámicos cristianos, católicos cristianos, testigos de Jehová cristianos. ¿Por qué? Porque el término cristiano se volvió general en la historia de la iglesia. Pero en los primeros años, solamente a un pequeño grupo se le llamaba cristianos. ¿A quién creen que era ese pequeño grupo a los cuales se les llamaba cristianos nada más? A los apóstoles. ¿Por qué nada más a los apóstoles?
porque eran los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo se desvirtuó todo? ¿Cómo se desvirtuó todo? O sea, hoy en día parece una empresa o un monopolio religioso. No, platicaba ayer con los pastores en la conferencia y les decía, miren, ¿saben de qué me estoy hartando? Les decía yo a ellos, de esta competencia política cristiana. Yo tengo la mejor iglesia, yo tengo el mejor pastor, yo soy el mejor teólogo, yo tengo más gente, mi iglesia se ve más bonita. ¿Alguien me puede decir dónde está eso en las escrituras? ¿No? Decía ayer un pastor, no, es que nosotros tenemos la verdadera doctrina. Ah, usted es omnisciente. Así le contesté, ¿usted es omnisciente? ¿Sabe quién tiene la verdadera doctrina? ¿Quién, hermanos? Cristo. ¿Y en dónde la dejó? Aquí está. Y las escrituras no son exclusivas de ningún grupo. Por eso Pedro enseña que la escritura no es de interpretación privada. Es para toda la iglesia de Cristo. ¿Pero qué creen? Que la historia misma me dice que el cristianismo fue desvirtuado porque los mismos cristianos desvirtuaron las escrituras. ¿Ya ven cómo nuestro problema está aquí? Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en este curso, si Dios quiere, queridos hermanos. De tal manera, queridos hermanos, que en los primeros años de la iglesia, años 60, 62, Pablo dijo unas palabras bien fuertes que a veces nosotros no nos percatamos. Vayan a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y lo leemos todos juntos, queridos hermanos. Gálatas 1:6, dice la palabra de Dios. ¿Están ahí todos? Dice la escritura, otra vez, todos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sangre. O sea, 30 años aproximadamente, 30 años después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ¿qué había hecho ya la iglesia? Ya había torcido el evangelio. Sangre. O sea, ¿desde cuándo tenemos el problema del falso evangelio y la falsa iglesia? ¿Desde dónde, hermanos? ¿Desde dónde tenemos el problema? Desde la etapa de los apóstoles. Por eso ellos tuvieron que dar su vida para defender el evangelio. Por eso miren la orden de Judas. Vayan a Judas versículo 3. ¿Por qué en Judas nada más les digo versículo 3, hermanos, y no les digo el capítulo? Espérame, mi querido Armando, que yo sé que me la vas a responder, amigo. ¿Por qué Judas nada más les digo el versículo y no les digo el capítulo? Porque solamente tiene un capítulo. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, es decir, Judas quería escribir de doctrina, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué Judas da este mandamiento? Con el Espíritu Santo a través de Judas. ¿Por qué nos dice tienes que contender fuertemente por el evangelio? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque ya se habían torcido, ya había muchos falsos maestros. Y la descripción de Judas que hace les van a recordar a muchos cristianos actuales. Judas va a empezar a hablar de los que enseñan mal para su propio beneficio. Va a empezar a hablar de los que pretenden luchar
luchar contra Satanás, atarlo, desatarlo, reprenderlo. Y dice Judas, estos son como animales irracionales, no comprenden lo que están haciendo, porque ni aún Miguel se atrevió a reprender a Satanás. O sea, todo nuestro problema que tenemos hoy en día en las congregaciones, hermanos, recae aquí, en la historia. Oye, hermano, no en la doctrina, pues ¿qué crees? Que la historia te enseña el desarrollo teológico y también el error teológico de las congregaciones. Allí bueno, se viene a la mente cuando Jesús les habla en Mateo, cuando dice de las 10 vírgenes, hermano, cómo conservaban su aceite, ¿no? Lo cuidaban, y las otras, nada. Y aquí los primeros cristianos, pues como ellos les daban su entendimiento, ya distorsionaban la verdad de la palabra. Correcto, así es. De tal manera, hermanos, que conocer la historia de la iglesia nos va a ayudar a saber quién está cometiendo errores, qué errores estamos cometiendo nosotros. Conocer la historia de la iglesia nos ayuda a comprender las desviaciones doctrinales actuales, porque comprendemos que cada momento histórico fue afectado por su tiempo, por lo cual comprender que nosotros también somos afectados en algún modo positivo o negativo nos va a ayudar a reafirmar la doctrina, la liturgia y el vivir cristiano en esta congregación. Nos va a ayudar a quitarnos todos esos errores y tradiciones. Alguien me preguntaba hace unos meses, pastor, ¿por qué no hace como un tipo de obra de niños, una obra de teatro con los niños, una puesta en escena? Y yo dije, no. ¿Por qué no, hermanos? Porque no están las escrituras y nacen con el catolicismo romano, con el grupo de los montantes. ¿Cómo se les llama eso? ¿Qué declaraciones acabo de dar? Una declaración de historia. Por eso yo no lo practico en esta congregación, ni mímica ni nada por el estilo. Montantes porque se montaban en Porque montaban los escenarios para hacer las obras. Ya no predicaban el evangelio, decían, con la obra de teatro vamos a traer más gente. ¿A qué les suena eso? Eso, hermanos, no me respondan. Entonces la gente del pueblo le empezó a llamar montantes. ¿Por qué? Porque montaban escenarios. De esa manera evangelizaban. Y había un grupo separado de ellos, ¿verdad? Que les llamaban ¿cómo? Que se oponían totalmente a eso y les decían, había un hombre que se paraba en las plazas, ahora sí ayúdalos si no se acuerdan, había un hombre que se paraba en las plazas y les predicaba el evangelio de tal manera que todos terminaban de rodillas llorando. Tiene un sermón muy importante que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Quién fue ese hombre? Eso, es que contestó tu ayuda idónea, amigo, muy bien, muy bien. Jonathan Edwards. ¿Y qué quiso hacer el pueblo inglés con Jonathan Edwards? Cuando les predicó de esa manera, lo acostumbrado. Querían matarlo. No había guillotina. ¿No? No, gracias a Dios en Inglaterra ya se había prohibido ese tipo de violencia. Si no, lo agarra la Inquisición y lo asesina, ¿no? Y lo declara brujo, ¿no? A esa etapa, ¿cómo se le llamó? Cacería de brujas. ¿Por qué? Porque la mayoría que mató la Inquisición eran cristianos protestantes que se oponían al catolicismo. Y la reina, ¿cómo se llamaba? Los reyes de España. ¿Cómo se llamaban los príncipes o los reyes de España en ese tiempo? Carlos V. No, Carlos V viene después, ya al final de la época de Lutero, pero muy bien. Y se los voy a dejar de tarea. ¿Eh? No. Yo sé que se llama la reina Isabel. Bueno, mientras lo investigan, ellos qué hacen, como se les denominaban los reyes católicos, así se les denominaba esta pareja,
crean la Inquisición según ellos para perseguir brujas. No, estaban matando a todos los cristianos. El 90% de los muertos en la Inquisición fueron los cristianos. Si no, pregúntenle a Francisco de Asís, pregúntenle a John Wycliffe, pregúntenle a Hus, pregúntenle a Lutero cuánto lo persiguieron para matarlo. Bueno, no le pueden preguntar, me refiero cuando lleguemos allá. Oye, ¿a ti quién te persiguió la Inquisición? Eso no es importante para ellos. ¿Correcto? Bien, hermanos, ¿algún comentario, pregunta hasta aquí antes de que me arranque ya como tal? Mis hermanos, Con el bueno, los principio. pentecosteses hoy en día siguen esa de los montantes, hermano, que con campañas evangelísticas ya evangelizan. Claro, y no solamente los pentecosteses, muchísimas iglesias siguen adoptando lo mismo. O sea, perdón si me permite citarlo, no, espero no pisar callos de mente, si me permite. La iglesia de donde yo vengo, de donde nosotros provenimos, perdón hermanos, si no estoy acusando ni juzgando a nadie, era una iglesia que se denominaba por tener el púlpito en el centro, mi hermano no me va a dejar mentir, y predicar la palabra de Dios. Era un púlpito de madera hermoso, grande, ¿se acuerda hermano David? Padre hermanos, un púlpito parecido al de Calvino, ¿te acuerdas la foto? Así grande, bonito. Posteriormente, hermanos, con el asunto de traer más gente a la iglesia, con el asunto de llenar la iglesia, cambiaron ese púlpito grande por uno muy pequeño. Lo querían cambiar por una tri primero, al final se determinó que por un púlpito pequeño. Lo retiraron del centro de la congregación, lo pusieron en una esquina y empezaron a montar obras de teatro. Triste, muy triste, porque cambiamos el evangelio. Gálatas, tan pronto os hayáis olvidado y alejado del evangelio que les fue predicado. Y así está pasando en muchas iglesias. Y es que Bueno, eso lo vamos a ver en la historia de la iglesia. ¿Por qué? En los primeros siglos había como tales campamentos, solamente que los apóstoles les llamaban ágape. ¿Por qué ágape? Una reunión de amor, ¿no? Y se reunían para compartir los alimentos diario. Diario tenían, así como vamos a hablar en términos actuales. Hermana Lupe, toca en su casa o en la mía. Pues vamos a la mía ahora. Dentro de 8 o mañana toca en la suya. Y así se iban girando los apóstoles. Hoy en día, ¿cuántos somos aquí, hermanos? 30, 35, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Y nos es difícil. Allá se reunían 3,000 personas. En las casas compartían los alimentos. pero eso nada más los 3,000 nada más se enfocaban a adultos en la parte de ellos. Sí, no contaban a los niños, generalmente eran los adultos nada más. Entonces, contando a los niños, imagínense que llevaran 1 o 2 por cabeza, aunque sabemos que era mucho más. Tenían unos 10, unos 15. Imagínense cuánta gente se reunía, y eso era lo que impactaba a los incrédulos. Ver a tantos hombres, mujeres y niños reunidos con un mismo sentir: Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, vamos a ir aprendiendo todo. Tenemos que retomar las comidas que hacemos cada fin de mes. Sí, sigue pendiente el campamento y sigue pendiente las comidas que hacíamos aquí. Hermanos, ¿se acuerdan que terminando el culto comíamos juntos? Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. O sea, terminaba el culto, terminaba la predicación y a ver, lo que traían, hermanos, lo que traían, y lo compartían con sencillez y alegría de corazón. Dice Hechos, tenemos que regresar a ese tiempo, hermanos. Tenemos que parecernos ¿a quién? A los apóstoles. O sea, esa es la unidad que debemos de tener. Pero vamos a ver en la historia por qué se rompe esa unidad. Sí, bueno, mi comentario sigue todavía, es que anteriormente en la iglesia donde estábamos se hacían campañas evangelísticas y un pastor, ya falleció, Joel Pananá, predicó en una campaña 30, bautizó 30 miembros. ¿Y cuántos continúan de esos 30? Y esos 30, ¿dónde están? Le dije, ¿Sí me explico? O sea, vamos a ver. Sí, miren. ¿Qué pasa? Algunos queremos imitar lo que hacían John Owen y Jonathan Edwards y George Whitefield. Efectivamente, estos 3 hombres predicaban en las plazas
Y la gente, o sea, Dios las convertía, las tocaban y se hacían creyentes, ¿no? Pero eran predicaciones totalmente bíblicas, o sea, predicaciones que le decían la verdad a los hermanos. O sea, imagínense a Edwards en la plaza de Inglaterra llena, cuenta la historia que estaba muy llena, y imagínense esto, se sube a un lugar alto y les dice: ustedes son pecadores en manos de un Dios airado. Y la gente se arrepentía porque les hablaba con la verdad. Siglo XXI. Tengan esa imagen en mente de Jonathan Edwards. Vengan a la imagen del siglo XXI. Dios tiene un plan bonito para tu vida. ¿Qué cambió? Cambió todo. Un cambio radical. Jonathan Edwards predicando el evangelio, claro, conciso. Yo diciéndoles una mentira para que alcen la mano. Dios puede resolver todos tus problemas. Pare de sufrir. No, ¿verdad? Casi ya llegamos a eso, ¿verdad? Dios tiene la solución para tus problemas. Estás mal en tu matrimonio, Cristo es la solución. Estás mal con tus hijos, Cristo es la solución. Estás mal en tu trabajo, Cristo es la solución. ¿Quieres prosperar? Cristo es la solución. Y Jonathan Edwards diciendo: si no se arrepienten, se van al infierno. Hay una gran diferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos afectó? La historia. En México hay lugares que son muy buenos. ¿Han ido al norte? Exacto. Y el de San Felipe, amigo. Yo he sido al norte de San Felipe, ¿sí o no, amiga? En los estados del norte abundan, hay muchas iglesias bautistas, pero no bautistas en el diseño que yo los conozco aquí. Bautistas, de esos que si te ven haciendo algo con la Biblia le llaman ellos el dar de bibliazos. No es que te agarren con bibliazos, con las escrituras. A ver, ¿por qué en el norte pasa eso? Porque en la historia de México mis hermanos bautistas entraron por él. Pero vas a Puebla y todo es carismático y pentecostés. ¿Por qué? Como dice mi hermano, Exacto, o sea, ¿por qué en Puebla está lleno de pentecosteses? ¿Por qué? Porque ellos evangelizan por ese lado, de tal manera que estamos divididos en secciones. ¿Me explico? Hay otros que somos agringados, tenemos que decir la verdad, queridos hermanos. Por ejemplo, en mi caso soy agringado. ¿Por qué? Porque mi conexión directa con la teología son los hermanos reformados. Bueno, que MacArthur dice: no soy reformado, a mí no me digan reformado. Pero las doctrinas de la gracia que llegan al centro de México con los hermanos misioneros americanos que vienen a fundar seminarios. Por ejemplo, el Seminario Teológico Bautista de México no lo fundó un mexicano, lo fundó un hermano americano, un teólogo americano. Mire, yo no sabía eso. Yo tampoco. pero aquí ya agarramos de muchos, ¿no? Porque ¿qué pasa, hermana? Que voy a escucharme mal, perdón, amigos, hermanos. Todas las mezcolanzas doctrinales emigran para acá. Por eso aquí de chile, mole, pozole, y empiezan a agarrar, mira, perdón, pero tengo que hablarles con la verdad. Ya viste, a este grupo le funciona esto, vamos a agarrarlo, a este le funciona este otro, y hacemos una sinergia o una mezcla de todo lo que le funciona a los demás, ¿no? ¿Me explico? Mira, los católicos ya salieron a marchar con su santo, nosotros vamos a hacer una marcha de gloria, porque a ellos les funciona. O sea, le preguntaban a Steve Lawson, miren, les voy a platicar rápido, porque es parte de la historia. Steve Lawson se gradúa del The Master Seminary y le dice a John MacArthur: te voy a seguir ayudando a predicar, voy a ser maestro del seminario, pero el Señor me está llamando a fundar un ministerio en una ciudad donde no hay. Steve Lawson se va. Al año, hermanos, Steve Lawson ya tenía 2,000 miembros. Y le pregunta a MacArthur a Lawson: oye, Lawson, ¿qué hiciste? Dice Lawson: cuando llegué a este lugar era una iglesia casi en ruinas,
De hecho, el pastor que estaba y le estaba traspasando, hagan de cuenta que si nosotros tuviéramos nuestro templo, Isaí fuera el pastor, Isaí dice, ya no quiero el templo, lo voy a vender para que hagan una casa o algo, ¿no? O que hagan un negocio o algo. Y el Señor me manda con Isaí, y yo digo con Isaí, y ustedes, pastor, sí, mire, yo quiero iniciar una nueva obra, veo que el templo está descuidado, eso quiere decir que la iglesia, es decir, las personas también están descuidadas. Yo quiero trabajar para el Señor en este lugar. Y Isaí me dice, pues ya no quiero el templo, se lo regalo. Y él se va. Eso le pasó a Steve Lawson con un pastor, Eso le pasó. Le dijo, no quiero a los hermanos, no quiero ya la construcción, se lo firmo y se la regalo. Y Steve Lawson al año, el Señor le regala 2,000 miembros. Y le pregunta a MacArthur a Lawson, ¿qué hiciste? Y Lawson dijo, corrí al grupo de teatro, senté a las hermanas lloronas, puse el púlpito en el centro y les prediqué el evangelio. Nada más. ¿Por qué? Porque el Señor añade a los que han de ser salvos. De tal manera que no necesitamos ninguna técnica humana. Alguien me decía una vez, es que necesitamos una nueva estrategia, me dijo, una nueva estrategia. Yo le dije, ¿vas a inventar la rueda? Si la rueda ya se inventó hace siglos. No necesitamos otra estrategia más que la que está en la Biblia. ¿Cuál es la que está en la Biblia? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Esa es la estrategia. Ser testigos de Cristo. ¿Qué significa eso? Predicar con la boca y predicar con el ejemplo. ¿No? A mí me impactó, hermanos, se los digo con mucho amor y mucho respeto. Espero no herir a nadie. No es mi intención. Herirlos en el asunto teológico, sí. Personal, no. A mí me impactó aquí los novenarios cristianos. Me impactó. ¿Qué es un novenario cristiano? El hermano fallece, lo sepultan, vamos a seguir haciendo cultos. Esa es una tradición católico romana. A mí me impactó verla aquí cuando yo llegué aquí y hubo el primer fallecido y me dijeron, hermano, ¿puede ir a predicar a los cultos posteriores? Y yo dije, no, de verdad, en serio me negué. ¿Me explico? Fui a los de otra hermana porque ahí era más evangelístico, ¿te acuerdas? Que otra cosa, ¿no? Pero eso, hermanos, es totalmente antibíblico, ¿no? Me impactó cuando igual falleció un hermano, hermana, no quiero decir nombres para no herir a nadie, y vienen y me dicen, oiga, ¿podemos hacer el culto de su año de muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Y a mí yo me pregunto, ¿de dónde tienen los, o sea, me pregunté y me sigo preguntando, ¿de dónde tienen los hermanos esa mala práctica? Porque es una mala práctica. ¿Sí? Porque, repito, ¿qué pasaba aquí en San Miguel? Estudien un poco la historia de San Miguel, queridos hermanos, y los evangelizadores. Les va a brotar por ahí la hermana Mildred. Y no le estoy echando la culpa a ella, ¿no? A final de cuentas, cada uno toma sus decisiones delante del Señor. ¿Qué pasaba? A este le funciona esto, agárralo. Esto se ve bonito, agárralo. Esto se escucha bien lindo, agárralo y mételo. Y así pasa con las iglesias. Así le pasa a las iglesias, ¿no? Van a entender por qué mis hermanos pentecosteses son de, hey, muévete, dale, malinterpretando los salmos. Porque a ellos los evangelizan los misioneros africanos. ¿Y cómo son los africanos? Guapachosos y lo adoptan. ¿En dónde? ¿Alguien sabe dónde llegaron primero los misioneros africanos? A un lugar llamado Latinoamérica. ¿Y cómo son los latinoamericanos? ¿Cómo son los latinoamericanos? Fiesta, guapachosos. ¿Y qué dicen? Mira, predícales el evangelio, pero para que te lo acepten, pues déjale su fiesta, no pasa nada. Y de ahí nace el dicho de, hermanos, habrá una fiesta en el cielo. Sí va a ser una fiesta, pero no como la que tú estás haciendo. Todo eso tiene que ver con la historia. ¿Ya ven cómo es bien interesante, hermanos? ¿Ya ven cómo es bien interesante? Adelante. Es malo meter a los difuntos en el templo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los qué? A los difuntos. Sí,
hermano, o sea, la verdad, o sea, no hay nada en las escrituras que mencionen eso. Nada. Solamente mencionan el caso de cuando se muere. Ay, ¿cómo se llamaba la que vendía púrpura en el libro de Hechos? Lidia. ¿Lidia? ¿Lidia? ¿Quién dice Lidia? No. Lidia. ¿Pero qué creen? No le estaban velando en un templo. ¿En dónde estaban? En su casa. Y ahí es donde llega. ¿Quién la resucitó? Bueno, Dios, ¿a través de quién? No, como de Cristo. Cristo ya estaba. De Pablo. ¿Y qué creen? Pablo ni siquiera estaba, sino que le van a avisar. Porque Pablo ve a la comunidad muy triste, a todos llorando, porque ella era muy querida, hacía muchas buenas obras. Y Pablo los ve llorando y dice, ¿qué pasa? Lidia murió. Ok. Y eso sirvió de testimonio para predicarles, pero no estaban en un templo. O sea, nuestro problema es que sacamos de contexto la historia y sacamos de contexto las escrituras, hermanos. Así que, con todo amor, queridos hermanos, ya que ustedes aprendan esto, si alguno de nosotros parte, así sea el pastor, no tiene por qué entrar el cuerpo al templo. No, hermanos, ya me velarán en casa o en casas de mi papá, ya se aventarán un round por mi mamá porque es bien católica, pero en el templo no, hermanos, por favor. Me parece que el Deuteronomio habla sobre de que no debe de haber ninguna cosa inmunda en el santuario. Entonces, cuando nosotros vemos un cadáver, ¿qué es lo que pensamos? Que es algo agradable para Dios. Entonces, Un cuerpo. nosotros decimos que es un cuerpo que ya no está en descomposición, y para un concepto cristiano, yo así lo pienso, es algo inmundo. Claro. Ahora, Entonces, el querer poner algo ahí en el púlpito o enfrente del púlpito, en el templo donde estamos adorando, alabando y teniendo y escuchando la palabra de Dios, pues yo creo que está fuera de lo que debería de ser. Correcto. De lo que nosotros creemos. de hecho, Pablo dice algo bien importante. Mejor nos es estar ausentes del cuerpo y presentes con Dios. ¿Qué es importante? El cuerpo del hermano que partió con el Señor en el templo, o que ahí está en presencia del Señor para siempre. Es muy importante, ¿sí me explico? Pero en la historia de la iglesia se han ido adoptando esas tradiciones. Pero no solamente en estos casos fuertes, sino lo sencillo, sino lo sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer una fiesta de cualquier índole. Propongo un brindis. A ver, espérame. ¿Cómo? Sí, vamos a brindar. O en Navidad, brindemos. Año Nuevo, mi querido Armando, te has de acordar. ¿De dónde nació el brindis, amigo? En las cruzadas por victorias de los hijos de las cruzadas en contra del cristianismo. Exacto. Resulta que el rey de España, que ya no era Carlos V, y era Carlos VII, ¿no? Séptimo, hace una guerra en contra de los cristianos protestantes. Asesina a la mayoría y de ahí propone y de ahí se adopta la tradición del brindis. Celebramos con algo que atentó contra la vida de la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? O sea, como ese tipo de cosas pequeñas no debemos hacer. De tal manera que por eso el mundo, ¿cómo nos llama? Exagerados, cuadrados, religiosos, separados, tradicionales, cuando los tradicionales son ellos, fariseos, etcétera, etcétera. No se preocupen, hermanos. Pedro dice, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno que ellos. ¿Sí me explico? Entonces, esta materia de teología histórica o historia de la iglesia nos va a permitir conocer qué es lo que Dios realmente pide de su iglesia y a dónde tenemos que regresar, qué tenemos que corregir, qué tenemos que fortalecer, qué tenemos que volver a adoptar. ¿Sí me explico? ¿Algún comentario, pregunta, hermanos?
recuerdo dos situaciones que se me vinieron a la mente. Una, compartirles, hace un tiempo, cuando estábamos en Dios es Amor, fuimos invitados voy a hacer el nombre, a Amistad Puebla, a una reunión de ellos. Te lo compartimos, Sí. una vez. Y voy a tomar palabras de mi hermano David. El hecho de que, o sea, fuimos, pero muchas de las situaciones, muchas de las acciones que vimos no fueron agradables para nosotros, y en ese momento dijimos, esto no es de nosotros. Aprender a discernir qué es bueno, qué no es bueno. Fuimos, sí, tomamos muchas cosas buenas, buenos predicadores, sí, pero había cosas que no bíblicas. Entonces dijimos, esto no es correcto, esto no es de Dios, y tener cuidado con esas situaciones, hermanos. Gracias a Dios, aunque estuviéramos allá, estábamos firmes en lo que creíamos y no caímos en ese tipo de situaciones, en ese tipo de acciones que son antibíblicas. Y la otra es que recordaba, y aquí es la cuestión de qué pasa con estas situaciones. Cuando llegó el evangelio aquí al pueblo, en base a la historia del cristianismo aquí en la región, recuerdo que muchos de mis hermanos decían, pues es que íbamos a otras comunidades a pie, pero presentaban los famosos dramas, que fue la forma en que creo que la mayoría de aquí conoció el evangelio. ¿Qué pasó ahí? Dios en su providencia aún usa lo malo para su propósito. Por ejemplo, ¿cómo se arrepintió el pueblo de Israel en la época de los reyes? Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros para que se confundan, los destruya y regresen a mí? ¿Se acuerdan quién salió? Salió un espíritu de mentira y le dijo, yo iré y yo los confundiré. Y Dios le dijo, ve. O sea, en su soberanía Dios usa estos medios para que conozcan el evangelio, pero Dios no quiere que permanezcan ahí. Por eso tiene que haber un discipulado donde te enseñen correctamente que el pasar adelante, aunque sea, ¿se han dado cuenta que hay hermanos que pasan 6, 7, 8 veces adelante a repetir la oración del pecador? ¿Cuál es la oración del pecador? Repite después de mí, bandera de México. Ah, no, ¿verdad? Es que es similar. El pastor los pasa y le dice, a ver, repite después de mí. Así muchos fueron evangelizados, pero Dios no los ha dejado ahí. Por ejemplo, ¿cómo sé que es un asunto de providencia de Dios? Porque aunque ustedes conocieron el evangelio ahí, ¿en dónde están? Ya no están ahí. Ya están adoptando el evangelio bíblico. ¿Se dan cuenta? Nadie diga el evangelio reformado, hermanos, porque Dice Armando, o sea, ahorita que se está hablando todo esto, pues sí, uno recuerda de aquellos tiempos, ¿no? De cuando sacaban los dramas, mi papá era uno de los que dirigía esos dramas. Entonces, una ocasión dirigió un drama que se llamaba Día sin Gloria, o Día de Gloria, no me recuerdo bien. El chiste es de que fue muy tardado ese drama, pero esa mañana, porque ya era de mañana, sí muchos aceptaron a Cristo, porque sí fue. y la gran mayoría ya no permanece. Entonces, y se llenaba, de todos esos sí se llenaba bien el templo. Miren, Pero digo yo, ahorita, ¿quién le comentaba? Alguien le comentaba, ¿y dónde Salud. están todos esos? ¿Dónde están los que en ese tiempo se llenaba ese templo de Cristo, la única esperanza? Porque sí, las iglesias están vacías. entonces digo, ¿dónde está toda esa gente de lo que se llenaba ahí en ese templo? Sí, puro. ¿Y sí se recuerda todo eso? Sí, por eso dicen que los cristianos somos bien dramáticos. En serio, así dicen algunos. Miren, ¿qué pasa en la soberanía de Dios? Vayan a Filipenses capítulo 1.
Porque en el tiempo de Pablo, que lo vamos a ver la siguiente clase cuando empecemos en la época apostólica, ¿qué creen? Ya pasaba esto. Ya pasaba esto de tal manera que había un grupo de actores que, ¿cómo les llamaban esos actores? Hipócritas. Y miren lo que pasaba en la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas las maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Dios en su soberanía permite que nosotros lleguemos al evangelio a través de este tipo de situaciones, pero Dios, ¿qué hace? Nos retira de ahí. Les voy a contar muy rápido, muchos no conocen mi testimonio, muy rápido. El Señor me rescató en una iglesia carismática. No me juzguen, hermanos, yo no sabía. Una iglesia carismática donde se tiraban, vomitaban, donde sacaban demonios. Yo recuerdo que el pastor a fuerzas iba y me ponía la mano en la frente y nos decía, cae burra mansa, así nos decía. Y yo decía, pues el burro será usted. En serio, ¿no me está haciendo burro este cuate? Y me aventaba a ver un pastor así, chaparrito, flaquito. No, Caleb está bien tremendo al lado de él, pero flaquito. Y pues yo alto, y en ese tiempo iba saliendo de la danza, los primeros meses, todo así. Y me quería mover con la mano y yo nada más me le ponía duro. Y el otro, yo creo que se aburría de que ni me movía y se retiraba todo triste. En una ocasión fui y me dijo, es que usted no es cristiano porque no siente la manifestación del Espíritu. Y yo me preocupé. Sí, no soy cristiano porque no caigo como todos los demás. Entonces ideé un plan. La próxima vez que me toque, me voy a dejar caer. Ese fue mi plan, para que digan que soy cristiano. Por gracia de Dios, viene un pariente mío, amigo, conocido, dice que es pariente. Algunos ya lo conocen, ¿se acuerdan de Octavio? No, que les he hablado del Octavio Martínez. Viene de visita, el bautista de Betel, Azcapotzalco. Él pastoreaba ahí y me dicen, oye, me dieron la noticia que mi tío era diácono de esa congregación y yo le hablé a mi tío para darle la noticia de que Cristo me había salvado. Él le comenta a él y él viene y me dice, me dieron la noticia que el Señor te ha rescatado, y me empieza a enseñar la Biblia, me empieza a enseñar del Evangelio y me lleva de aquí a vivir con él. O sea, el Señor usó ese lugar para rescatarme, pero después me ha ido posicionando donde Él quiere que esté. ¿En dónde? Nadie va a decir en San Miguel, porque no las escrituras son. Entonces eso pasa, querido amigo, eso pasa. Bien, hermanos, por la siguiente clase vamos a empezar con los primeros siglos del cristianismo. Vamos a empezar el estudio de la etapa apostólica desde el momento de la asunción de nuestro Señor Jesucristo, que empezó a pasar en la historia de la iglesia. ¿Correcto? Le quiero hacer una pregunta. Claro que sí, abue, dígame. ¿Qué es correcto lo que hacen los demás que cada de los antiguos que hacían fiesta, y cada congregación que hacían, y si lo siguen haciendo, es correcto, hermano? Mire, sucede que la iglesia primitiva festejaba a unas fiestas judías. ¿Por qué? Porque estaba haciendo ese cambio de Israel a la iglesia y de la ley a la gracia. O sea, el libro de Hechos es transicional. Eso lo vamos a estar aprendiendo en las siguientes clases. Muchas iglesias se quedan con ese punto, de tal manera que empiezan a celebrar aniversarios. No hay nada en la Biblia. O sea, Éfeso, Filipo, ni los corintios, que eran bien pecaminosos, hacían ese tipo de situaciones. Más bien, hermana, abue, llega, hermana abue, se escucha bien chistoso, llega una historia de la iglesia, una etapa de la iglesia que se llama el declive cristiano.
¿Qué significa el declive cristiano? Que los cristianos se vuelven muy pocos y el catolicismo crece muchísimo y empieza a evangelizar con la espada o con la cruz. A eso se le llamaron las cruzadas. Entonces, ¿qué hacían? Mira, nada más cambian el nombre al santo y que sigan con sus celebraciones. Y de ahí el cristianismo empieza a adoptar este tipo de cosas. Los hermanos de las iglesias de la gracia, seguimos cometiendo ese pecado. John MacArthur sigue celebrando aniversarios, nosotros también. Pero no lo vemos como tal de vamos a celebrar el aniversario, no. Es un tiempo de comunión. Como pudiera ser cualquier otro día, lo mismo que la Navidad, el Año Nuevo. No son bíblicos. Sí, por eso, pero es un momento que se ellos busca. ya no celebran Navidad. Exacto. O sea, ni 10 de mayo. en mi caso no, si se acuerdan, yo les dije, no es que celebremos la Navidad. Queremos estar juntos, como pudiéramos hacerlo cualquier otro día. ¿Me explico? Pero sí son tradiciones que hemos ido adoptando y que seguimos conservando. Si nos vamos a poner muy exigentes, hermanos, pues yo no les voy a prohibir el árbol ni nada, eso se los tiene que enseñar Dios, yo no soy quien para decirles. Si me pongo exigente, si nos ponemos totalmente exigentes, ni cumpleaños, nada. O sea, pasteles, nada. ¿Por qué? Porque efectivamente eso nació de grupos paganos. Pero realmente la Biblia no te dice no tomarás pastel. No, son asuntos de libertad cristiana que si no caes en lo pecaminoso, pues yo no soy quien para decirte, el hermano está alegre, le quiere dar gracias a Dios porque va a cumplir 24 años, amigo. 23. No seas payaso, eso me dijiste hace 2 años. Va a cumplir 26 años. Yo no soy quien para decirle, no esté alegre, hermano. Mi hermana Sonia, mi hermano Esteban, Chloe va a cumplir 4 añitos. Queremos hacer una comida con todos los hermanos. Yo no soy quien para decirle, no, hermana, es usted una pecadora y se va a ir. Cálmate. Me explico, por lo cual yo no les he dicho, como en algunas congregaciones, si te veo con el árbol, te excomulgo. No, John MacArthur en la congregación pone un arbolísimo bien tremendo, ¿no? Y le preguntan, oye, pero si eso nació en el paganismo, ¿por qué lo pones tú? Porque es un adorno como cualquier planta, punto. Y luego me da risa porque les contesta, se ve bonito, nada más, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos irnos al otro extremo de ser totalmente religiosos. Extremistas. Legalista, extremista. Y lo vamos a ver en la historia de la iglesia. La Biblia dice que hay que recordar nuestros años, ¿no? Fíjese, había un hombre, híjole, ¿puedo borrar aquí? Ya rápido. Ya me extendí de más, hermanos, pero es que esto está bien emocionante. Toda la semana. Me espantaste. Yo dije, ¿qué pasó? Sí, yo dije, ¿qué está pasando? Había un hombre llamado. ¿Han escuchado este nombre, hermanos? Sí. John Knox. John Knox. ¿Alguien sabe cómo le apodaban? A John Knox le apodaban el reformador guerrero. ¿Por qué? ¿Qué hacía Knox? Llegaba a una comunidad, él era un soldado, llegaba a una comunidad y literalmente les decía la cruz o la espada. Así les decía literalmente, lo vamos a ver en su historia, les decía la cruz o la espada. Y si le decían la espada, ¿qué creen que hacía? Los asesinaba. Los asesinaba ahí, o sea, John Knox mató muchos hombres que no quisieron aceptar el cristianismo. Y John Knox era un ¿qué? Les voy a contar otra historia brusca, con eso termino. Ya me pasé, amigo Abner. Les voy a contar otra historia turbia. Había un hombre que se llamaba Miguel Serveto.
Y Miguel Cerveto sale huyendo de la Inquisición, quería matarlo. Y Miguel Cerveto se va a refugiar a un lugar llamado Ginebra, en Holanda. ¿Quién vivía en Ginebra, Holanda? Un hombre llamado Juan Calvino. Miguel Cerveto llega a refugiarse con él. Y Calvino, escuchen hermanos, tantito pequeño. Calvino le empieza a exponer la doctrina de la elección, la predestinación, que son bíblicas y nosotros la veremos en algunos momentos. Y Miguel Cerveto le dice a Calvino, ¿sabes qué? Yo no te creo. O sea, fue lo único que Cerveto le dijo a Calvino, yo no te creo. Calvino le dice a Miguel Cerveto, ¿en dónde estarás mañana? Y Miguel Cerveto le responde, en la plaza de Ginebra. Coincidencia que la Inquisición llega y lo aprende en Ginebra. ¿Quién entregó a Miguel Cerveto a la muerte? Calvino, porque no le creyó a sus doctrinas. Así eran de radicales los puritanos. Esa es una mancha en el puritanismo, que eran muy bíblicos pero muy legalistas. No lo aceptas, te mueres. Y los mataban. O sea que mis hermanos reformados no lo pueden decir. Nosotros, espérate, que tienen mucha sangre en sus manos, ¿me explico? Entonces, así somos muchas veces los cristianos, bien legalistas, ¿no? Híjole, le predico a esta persona, no entiende, que se vaya al infierno, qué bueno, ese ya no merece salvación. Está haciendo casi lo mismo que los reformadores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que se enoja contra su hermano ya es ¿qué? Culpable de homicidio. Homicidio, no feminicidio, hermanas, por favor. ¿Me explico? Entonces, hermanos, vamos a aprender todo esto. Ya ven, es bien interesante la historia, bien interesante. Bueno, también hay que saber enseñarla, porque si ahorita corre el año de 1500, ¿sí me explico? Entonces, hermanos, vamos a estar estudiando eso. Déjenme terminar apuntando algunos libros que ¿puedo borrar aquí? Que podemos adquirir. Sí, alguien por favor tome una foto y la manda al grupo de la iglesia, por favor. Pero que salgan todos. ¿Vale? Miren, pueden leer. Pueden leer el libro de los mártires. No, el autor es Fox. No Fox el de hoy, no, otro Fox, ¿vale? Pueden leer el de mártires y perseguidores, de editorial, no recuerdo el autor, pero es de editorial Cliff. Pueden empezar con esos, hermanos, o también si quieren Eusebio de Cesarea. ¿Vale? Entonces, pueden empezar leyendo estos, hermanos. Ya saben que, aventándome el comercial, el descuento está en CLC, podemos adquirirlos y si CLC se pone rudo, le llamo totalmente a la editorial. ¿Vale? Entonces, les recomiendo esos tres, o si alguno le da como híjole, flojera estar leyendo, estoy leyendo 12 mujeres o integridad y sabiduría, y ay, el pastor ya me vino otro libro, busquen la historia de la iglesia en YouTube y ahí está completa. ¿Vale? Nada más no se acuesten, no digan la voy a ver acostada o acostado porque ¿saben qué? Se van a dormir, porque el hermano que la cuenta tiene una voz peculiar. Corrí el año de los 1600. De volada, en serio. O sea, a mí cuando me lo dejaron en el seminario y los empecé a ver,
en cuanto empecé a escuchar su voz, fue así de... Tiene una voz muy, muy que te duerme muy rápido. Fue cuando tenía sus papas. Fue cuando tenía mis papas, ¿vale? Entonces en Historia de la Iglesia con el pastor. Entonces, están en YouTube, hermanos, nada más pónganle ahí Historia de la Iglesia Cristiana, o si no yo les mando el link porque les van a salir muchos. Yo les mando el link y véanlos, es el grupo o el canal del hermano se llama Byte, B-I-T, Bite, así, con B grande. Efectivamente, con él, y él tiene la historia de la iglesia completa, nada más háganlo haciendo algo o sentadas, pero no cómodas. Sí, sí, de hecho están como actuadas y todo. Entonces, pero escúchenlas haciendo algo o sentadas o sentados incómodos, en serio, créanme, en cuanto empiecen a escuchar de corrí el año de los míos, se van a dormir, ¿vale? Que le estudien caminando para que no se duerman. Hermano Esteban, despídanos en oración, por favor. Ahorita le doy tiempo para... Adelante, por favor. Dios eterno y maravilloso, gracias por la bendición que nos das referente de tu palabra, Señor. Gracias